Buenas y bienvenidos entonces al episodio 1, donde vamos a ver cómo se puede graficar en Python usando algunas librerías un conjunto de datos que tengamos. Esto va a ser un tutorial bastante largo, entonces si se extiende demasiado probablemente lo parta en dos porque quiero ser bien explícito, así este, se evitan mayores problemas. Entonces, ¿qué cosa vamos a ver? Bueno, primero vamos a ver qué tipo de datos voy a usar, cómo lo vamos a cargar a Python, qué librería vamos a usar, dónde pueden encontrar más información de esas librerías. Le voy a hablar un poquito de Python, de cómo está pensado, de qué elementos están compuestos, cómo se usan, sin entrar en detalle muy profundo, pero para que se entienda la notación de lo que voy haciendo. Y de vuelta, el objetivo general de esto va a ser mostrar cómo se puede graficar usando Python. Y lo voy a separar también en una primera parte que va a ser realizar el análisis hacer el gráfico de esto, de los datos, en el Jupyter Notebook que tengo acá abierto. Y después al final voy a comentar cómo se puede hacer desde el teléfono de Android. Y qué dificultades presenta, porque no es tan sencillo como realizarlo acá en el Jupyter Notebook. Entonces, pero eso bueno, para aquellos que no tengan una compu así a disposición y tengan que usar el celular de Android, bueno, véanse toda esta parte que va a ser aplicable también a la parte final. Entonces, bueno, primero que nada veamos qué tipo de datos vamos a trabajar hoy, cuál es el ejemplo que traigo. Entonces, yo realicé el experimento del resorte, ¿sí? A través de esta simulación de la Universidad de Colorado. Y el objetivo de este experimento es simplemente determinar cuál es la constante elástica de este resorte. Entonces para eso vos podés ir cambiando los valores de la masa, acá, si vas cambiando el peso. Puedes definir cuál es la constante del resorte, si la que es súper grande, si la que es súper chiquita, y después tenés la regla para medir la longitud del resorte. Entonces, yo lo que hice fue realizar el experimento para dos resortes, resorte 1 y resorte 2, que obviamente lo que hice fue cambiarle en cada caso la constante elástica. Y si se fijan, lo que hice fue medir. Bueno, tengo la primera fila donde tengo una nota con comentarios. Y después tengo la columna A, tengo la masa, en gramos, tomé 10 medidas. Después tengo la columna B, que medí la longitud en centímetros del resorte en el equilibrio. Y después además tengo columnas de la incertidumbre asociada a cada una de estas magnitudes. Ok, y esto lo tengo guardado en un archivo de Excel. Entonces, vamos a ver cómo hacer para hacer el gráfico desde levantando este archivo de Excel con Python, y también les voy a mostrar cómo hacerlo si optan por guardar pasar digamos, los datos directamente acá a Python, ¿okay? Como estoy haciendo yo. Ya voy a entrar en detalle de esto, pero básicamente, como son pocos datos, ¿sí? Lo que estamos contando, o sea, son total de 20 entradas para la masa y la longitud. Es un conjunto de datos bastante chiquito, entonces, bueno, pueden usar directamente, almacenarlos, pasarlos a mano acá al notebook. En general, igual, lo que hay que, digamos, en el futuro, lo que uno debe hacer es almacenar los datos en un archivo separado, se lo descarga, lo guarda y después
lo levanta usando Python y lo analiza. Entonces vamos a ver las dos cosas. Pero claro, levantarlo con levantar un archivo es ya un poco más de trabajo que simplemente tener los datos acá. Lo que pasa es que no siempre se puede, ¿no? Bueno, y como les decía, para hacer los gráficos y para manipular los datos, vamos a usar tres librerías, ¿sí? Que son estas que tengo acá: Matplotlib, NumPy y Pandas. Matplotlib tiene la documentación, ¿sí? Las tres tienen una muy buena documentación, ¿sí? Tenés acá, venís a matplotlib.org y vas a documentación y acá tenés ejemplos, tenés tutoriales, tenés de todo. Tenés lo mismo para Pandas, por ejemplo, yo acá tengo abierta una parte de la documentación. Y bueno, lo propio para NumPy. Y esto que no los asuste, cualquier error, cualquier cosa que salte en Google van a encontrar un montón de información. ¿Sí? Traten de resolverlo, vayan a la documentación de cada uno de estos paquetes. Y bueno, y si no sale también hay tutoriales en YouTube, hay, como digo, recursos en Google y demás. Así que googleen y traten de resolverlos por sus propios medios primero. Bien, entonces, ¿qué es una librería? Bueno, una librería es un conjunto de funciones, de objetos, en fin, es un conjunto de programas que están orientados para llevar a cabo alguna tarea en particular, ¿ok? Entonces, Matplotlib lo que se ocupa es de ayudarte a hacer gráficos. NumPy a trabajar con vectores y matrices. Pandas a levantar archivos y trabajar con los datos, con conjuntos de datos. Entonces acá lo primero que nos encontramos son con dos palabras clave: import y as. Entonces la palabra clave import lo que le dice a Python es, bueno, incorporate este paquete, ¿okay? Lo voy a usar. Entonces pones import, el nombre del paquete, y después esto podría, ya está, o sea, si vos querés podés no poner as nada y esto va a andar igual. Fíjense que yo corro la celda, control enter, corre la celda, o shift enter también, en Jupyter Notebook, y anduvo todo bien. Pero ¿qué pasa? Van a ver que yo cada vez que quiero usar funciones y cosas que estén definidas en estas librerías, voy a tener que llamar a la librería, voy a tener que decirle, bueno, al intérprete de Python, voy a tener que decirle dónde encuentra lo que yo quiero usar. Entonces tengo que usar el nombre completo. Ahí es donde entra la palabra clave as. Uno lo que hace es cambiarle el nombre, o sea, dice todo esta librería, vos incorporala, pero yo cuando quiera usarla la voy a llamar PLT o PLT y listo. El intérprete ya sabe, cada vez que ponga PLT estoy haciendo referencia a esto. Y lo mismo pasa con estas otras dos. A NumPy le voy a llamar NP y a Pandas le voy a llamar PD. Y esto es estándar, ¿ok? Bueno, entonces lo primero que podemos hacer es decir, ok, no quiero levantar el archivo, pero yo quiero poder graficar mis datos. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar y vamos a copiar, vamos a pasar los datos que tengo acá para el resorte 1 a nuestro Jupyter Notebook, ¿ok? Entonces vengo acá, Jupyter Notebook, perdón, a mi Excel, estoy en la pestaña R1 es decir, con el resorte 1, y lo que digo es, bueno, fíjate, en la columna de las masas yo medí 10 medidas. La de menor valor era de 50 gramos, la de mayor valor de 150, y fui escalando de 10 gramos en 10 gramos. Entonces, ¿cómo hago para recrear eso? Yo lo que voy a hacer es usar una función de la librería NumPy, que lo que hace es crearme un vector. Este NumPy arrange me va a devolver un vector que yo llame masa.
¿Y cómo lo va a construir? Bueno, le digo, arranca desde 50, o sea, el valor inicial que vas a guardar es 50. Vas a parar cuando llegues a 160 y vas a ir agregando valores subiendo de 10 en 10. ¿Ok? Y por otro lado, para las longitudes, como no tengo una regla así tan clara para copiarlo, tengo que a mano agarré, copié esto, toda la columna, y los puse en una lista, ¿ok? Esto es una lista. Hice esto, ¿ok? Puse una lista y después la lista esta, ¿sí? Esto me va a generar una lista. La guardé en una variable que se llama longitud. La longitud es una lista de elementos, donde los elementos son estos que pasé a mano. Y después lo que puedo hacer, fíjense, es mostrarlo, ¿ok? Les muestro. Entonces acá voy a imprimir lo que sea que esté adentro de mi variable masa y lo que sea que esté adentro de mi variable long. Como pueden ver, me figuran dos listas. Pero claro, esta, si ustedes se fijan, son de distinto tipo, son dos listas distintas. Una es un vector y la otra es una lista. Fíjense, vamos a ver, vamos a imprimir el tipo de la masa, vamos a imprimir el tipo de variable que está almacenado en la variable longitud. Entonces vamos a borrar esto. Fíjense, la variable masa es un NumPy array y la longitud es una lista de Python. Es muy fácil cambiar, si quiero tener los dos que sean NumPy array, lo único que tengo que hacer es la longitud, decirle que sea empty.array y listo. Bueno, acá tenemos un segundo para recapitular y hablar un poquito de qué es Python, cómo funciona, porque por ahí fui demasiado rápido. Python está basado en objetos. ¿Qué son los objetos? Son entidades que tienen atributos y o métodos. Lisa y llanamente son cosas, ¿ok? Uno puede pensar en una cosa y una cosa que tiene. Bueno, tiene alguna propiedad, alguna característica y puede tener alguna función. Les doy un ejemplo. Imagínense que yo tomo una figura. Una figura, vamos a usar una figura de las que te crea la librería de Matplotlib, ¿no? Entonces vamos a hacer plt. O sea, de la librería Matplotlib, vamos a llamar al objeto figura y le voy a pasar un parámetro, un atributo en este caso, que es el número 1, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos pensar de la figura? La figura es como objeto que puede tener. Puede tener ejes, puede tener un color, puede tener un número y también puede tener alguna función asociada. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el eje, agrandarlo, achicarlo, no sé. En fin. Si yo hago esto... Bueno, ¿qué es lo que me gusta? Ahí está. Si yo hago esto, ahora tengo una figura, ¿sí? Y fíjense, vamos a llamarla figura. Estoy haciendo simplemente decir, bueno, esta variable figura contiene este objeto, que es una figura. Un poco redundante puede ser, pero sí, no importa. Va a ser más claro ahora. Entonces, ¿qué pasa si yo digo a la figura, quiero ver qué número tiene? Bueno, tengo que acceder a esa propiedad. ¿Cómo accedo a esa propiedad? Selecciono la figura, le escribo el nombre de la variable y pongo punto. Y en este caso quiero ver el número. Entonces escribo el nombre del atributo. Fíjense que esto me va a mostrar el número de la figura. Ahí. ¿Sí? Yo acá sé que es un atributo porque no puedo poner paréntesis. Fíjese que si yo pongo paréntesis me va a tirar un error. Claro, porque es un atributo. A los atributos los accedo sin paréntesis y a los métodos los accedo con paréntesis. ¿Okay? Genial. Ahora vamos a otra cosa. Entonces, como le dije, bueno, la idea es graficar, entonces vamos a hacer eso. Vamos a graficar estos datos. Entonces, para eso vamos a poner figura ejes igual a
plt.subplots. Igual te estoy llamando acá. ¿Ves? Este subplots es una función de esta librería. Esto, fíjense, lo corro, me va a dar una figura en blanco, no tiene nada. ¿Ok? ¿Y qué pasa si ahora yo lo que quiero es graficar estas dos variables, ¿no? Log y masa. ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros vamos a querer hacer esto y vamos a querer además incorporar los errores, ¿no? Entonces hago una cosa, haremos acá el error de la masa, ¿no? Que es 1, y pongamos el error en la longitud, que dijimos que es 0,5, ¿sí? Déjenme agregar un comentario para aquellos que no saben, nunca es la primera vez que tienen contacto con la programación. Todo lo que estoy haciendo cuando pongo, cuando escribo una variable, esto es simplemente asignar variables, asignar el valor a una variable, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, estoy llamando ermasa, es una variable, estoy diciendo esto es una variable que almacena el valor 1, ¿ok? Y hay distintos tipos de valores de variables que se pueden almacenar, ¿no? Por ejemplo, puedes almacenar un entero, esto es un entero, esto es un número real o punto flotante se llama. Y como vimos antes, bueno, también puedes almacenar un conjunto de caracteres y puedes almacenar otros objetos y demás. Simplemente estoy haciendo eso, ¿no? Diciendo long almacena 0,5 y listo, punto. Ok, entonces ahora vamos a hacer una cosa. Yo tengo la figura y tengo los ejes. Y yo en los ejes esto quiero graficar. En realidad no es ax, es en realidad un objeto de la librería Matplotlib, que es el que contiene todas las funciones para hacer los gráficos, ¿sí? Yo, ¿cuál voy a querer usar? Voy a querer usar este, el gráfico error bars. Error bar. Entonces, fíjense que la forma de llamarlo es matplotlib.axe, bla bla bla, error bar. Pero yo, como ya tengo acá escrito ax, este ax es ese access de acá, ¿ok? Es este de acá. Entonces puedo llamarlo simplemente haciendo ax.errorbar. ¿Está bien? Y bueno, acá se pueden fijar que son las cosas que tienen que pasar. Tienen que pasarle x, y, los errores, el formato. Bueno, veamos cómo hacemos todo esto. Entonces, el primero es x. Entonces, de x, ¿qué le voy a pasar? La masa. Separo en comas. Puedo poner enter. A ver. Y es la longitud. Y el error en i es el error en longitud. Y el error en x es el error en la masa. Vamos a plantearlo así como está. Para ver qué pasa. Fíjense que si yo... para mostrar la imagen, en general uno tiene que poner plt show y entre paréntesis, ¿sí? Fíjense qué es lo que muestra. Bueno, ya logramos graficar lo que queríamos, ¿sí? Lo que pasa que está bastante feo, ¿no? Porque no tiene... y mal, porque digamos no tiene las etiquetas de los ejes. Como que acá no sé bien qué es qué cosa. Entonces, para eso lo que hacemos es ponerle etiquetas. Y se las ponemos de vuelta sobre la figura, sobre ax. Entonces ax, punto, para poner en nombre al eje x, le ponemos set x label, que es darle nombre a la etiqueta en x.
y vamos a poner masa en gramos. Y para el eje Y vamos a hacer lo mismo, longitud, y vamos a poner centímetros, ¿sí? Y fíjense como ya ahora vuelvo a correr y me puso la masa y la longitud en el eje que corresponde. También podemos cambiar el rango, pero antes de hacer eso vamos a cambiarle el formato al gráfico, ¿sí? Porque yo no quiero que sean líneas, porque en realidad yo creo que me grafique puntos. Entonces lo que hago es formato igual y le voy a pasar un conjunto de caracteres, una string. Entonces pongo comillas. Y quiero que sea de color negro. Entonces K dice que sea de color negro. Quiero que sean circulitos. Entonces pongo la letra O. Y nada más por ahora. Y, ¿viste? Ahí está. Ahora hay un tema, ¿no? Que es que tapan los errores, las barritas de error. Entonces vamos a hacer una cosa. En vez de poner que sean círculos, vamos a poner que sean puntitos. Entonces pongo un punto. Y lo otro que me gustaría ver es tener una línea punteada que me ayude a guiar la vista, ¿sí? Pero no que sea mis datos en sí. O sea, yo quiero, mis datos son estos, los puntos en el gráfico, y lo que quiero es una guía a la vista. Y bueno, si hacemos esto, fíjense que tiene este formato, que era el deseado. Hay muchas cosas que se pueden hacer para editar estos gráficos. Se puede agregar título, cambiar el rango, etcétera. Todo eso lo pueden encontrar en la documentación, ¿sí? Acá tienen cuáles son los distintos atributos y cosas que pueden ir cambiando. Pero bueno, así ya está bastante mejor. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver, lo próximo que voy a mostrarles es cómo hacer para levantar este archivo y hacer el mismo gráfico, pero claro, cargando los datos del archivo a Python.